Shalom a todos, es un gusto saludarlos hasta donde se encuentren. El día de hoy quiero compartir con ustedes un nuevo lanzamiento, un material que he estado preparando que se relaciona con el Evangelio de Juan. Básicamente es la tercera versión del Espigando de Juan. Tengo uno completo que es la versión 1, estoy construyendo la versión 2, pero esta es la versión 3 y ¿cómo es posible que lance la versión 3 antes de la versión 2? Pues bueno, la verdad es de que yo soy un apasionado por el estudio, usted sabe, yo soy un estudiante, y entonces en el camino, si a usted le ha pasado, pues Ruach Elohim, Ruach HaKodesh, nos va dando luz de ciertas cosas, y entonces, pues, yo he querido simplemente compartirlo con ustedes, esta visión, porque es una visión tiene varios objetivos, y obviamente algún día estará ese material, ya sea como un folleto o como un libro, no lo sé, la verdad es que no, en este momento no tengo idea. Sí, digamos, yo sí tengo ¿cómo decirlo así? Habilidad de escribir. Entonces, pues bueno, quizás es parte de todo esto, ¿no? Escribir para compartir la visión, las escrituras, palabras de Yeshua. Yo soy un buscador apasionado de la verdad. Ustedes lo saben, los que me siguen, pues los que ya son suscriptores y ya, digamos, conocen mi temperamento, conocen mi forma de enseñar, conocen mis puntos de vista. Les enseño desde el hebreo, arameo, y bueno, hoy quiero hacer este lanzamiento que estoy trabajando en ese material y vamos a hacerlo desde el Evangelio de Juan, como le decía, capítulo 3, siempre lanzo Juan, los Espigandos de Juan, siempre lo lanzo desde el capítulo 3. Así que si usted es un estudiante, pues espero que lo disfrute. Recuérdese que aquí no hay una verdad absoluta. Tome lo que le sirva y lo que usted considere que no le sirva, pues no lo tome, ¿verdad? Así de sencillo. En la vida no hay que complicarse. Lo que uno considere que sirva, lo toma. Y si uno considera que no sirve, no lo toma. Bueno, entonces, miren, quiero pasarles esto. Esto es el Espigando. Fíjense pues. El Espigando número 3. Espigando 3 del Evangelio de Juan. ¿Ok? Como usted sabe, el contexto donde tenemos que enmarcar a Juan, que tiene mucho desarrollo teológico, tiene varios grupos detrás. Entonces, esto es, ahí va a haber el enfoque. O sea, no es tan sencillo, pues. Juan, más o menos, pongamos una primera versión de Juan en el año 100. Por ahí puede ser. Y ya para adelante. Usted sabe que ahí yo ya enseñé o sea, voy a dar por hecho de que usted ya vio lo que yo enseño en el Espigando 1, que tiene por lo menos 50 videos grabados. Entonces, usted sabe que este evangelio tiene 3 versiones, ¿sí? Tiene 3 versiones, no las voy a repetir, simplemente vamos a hacer recordatorio que tiene Juan etapa 1, Juan etapa 2, Juan etapa 3. Y esto se complementa más la tradición de la pasión. Obviamente, la capa del E1, esta es la más antigua, luego elaboran este y luego elaboran este. Este es el que usted y yo leemos. Pero yo sí voy llevando la secuencia. Yo tengo esas 3 versiones de Juan, yo las tengo, la 1, la 2 y la 3. Y puedo referirle en dónde la puede conseguir. O sea, hay eruditos que han podido hacer E1, 2 y E3. Entonces, miren,
Las ideas que están en el Evangelio de Juan son hay ideas muy primigenias de Yeshua en su versión 1, más elaboradas, y la versión 3 más la tradición de la pasión ya tiene una teología avanzada, ¿ok? Teología avanzada. O sea, aquí nos estamos enfrentando a una serie de ideas bien elaboradas. O sea, los que escriben, digamos, las 3 versiones de este evangelio son personas muy avanzadas en temas de conocimiento. Tienen diferentes influencias, entonces por lo tanto usted y yo tenemos que ser muy audaces, ¿verdad? Para poder leer y percibir qué nos están queriendo decir. Vamos a, digamos, ¿qué es lo novedoso, verdad? Porque si ya lo estudiamos, ¿para qué lo volvemos a estudiar? Bueno, digamos, el Espigando 1, nos dedicamos a hacer una introducción de 50 videos, son como 50 horas, y creo que me llevó como 1 año y medio. Entonces, el 2 ya lo arranqué, pero el 2 tiene el enfoque de ordenar las versiones de Juan, pero desde el enfoque de Yeshua es sacerdote, como sacerdote, que ese es digamos, el principal enfoque de todo lo que Juan quiere escribir sobre Yeshua. Pero el 3, tiene otros, yo le llamo, tiene otros lentes. Entonces tiene 3 pares de lentes, este análisis o este Espigando de Juan. ¿Sí? Entonces tiene 3. Se tiene que quitar uno, ponerse otros. Quitarse esos, ponerse otros. Entonces, esto es, así es como vamos a estudiar a Yeshua en Juan en esta versión de Espigando. Yeshua tridimensional. Mire, qué nombre, ¿verdad? Tridimensional. ¿Y a qué se refiere eso? Fíjense pues, eso se refiere a que como hay tanta teología involucrada, entonces nos conviene realmente a nosotros hacer un análisis de los textos desde, aquí sería los lentes número 1, sería el Yeshua histórico, ¿sí? Entonces tiene los primeros lentes, Yeshua histórico. Metodología, Jesús histórico. Usted busca en Google y busca cualquier documento, pone Jesús histórico, te van a salir cualquier cantidad de documentos, y eso es lo que yo hago. Entonces, tengo bastante bibliografía sobre el Jesús histórico, pero es necesario. Luego tenemos el 2, el de la fe. Bueno, el de la fe es el que se ha ido construyendo. Hay temas que no son históricos, pero caben dentro de la fe. Entonces, el que tiene fe, entonces cree eso, ¿no? Ese sería los segundos lentes. Y el tercer lente, aunque lo vamos a ver, es el Yeshua místico. El Yeshua místico, ya lo verá usted en el desarrollo de todo este evangelio, pero en realidad Yeshua sí era un rabí místico, ¿sí? Profeta místico. Lo que pasa es que la religión, ¿verdad? La religión cristiana pinta a Yeshua como un hombre de paz y amor. Yeshua era un maestro y profeta místico, ¿sí? Y nosotros tenemos que aprender a leer, ponernos esos lentes y verlo tridimensionalmente. Histórico, fe y misticismo, ¿sí? Entonces, quiero comenzar rápido porque espero que sea ideas que voy a transmitir desde el documento que yo ya elaboré o estoy elaborando. Fíjese, lo primero es el nombre de Jesús histórico. Fíjese, el nombre de Jesús histórico. El nombre histórico del Adón, ¿sí? Puede provenir de un nombre descrito en la Tanaj como Yeshua, ¿sí? Traducido al griego como Jesús. Ahora, hay un detalle. En la Galilea del tiempo de él, o sea, del tiempo de Yeshua,
Los galileos y la gente de ese lugar no hacía, digamos, el tono, el acento, no hacía énfasis en la terminación de las palabras o nombres, por lo que pudieron haberlo llamado en Galilea Yeshua, como algunos textos judíos lo ponen. Entonces, históricamente, es posible que nosotros lo conocemos como Yeshua, que está en la Tanaj, Yeshua, ¿sí? Y es posible que en el área de Galilea le hayan llamado Yeshua, pero es porque ellos no hacían énfasis en el final de la A. Bueno, primer punto. Segundo punto, ¿quién es Nicodemo? Fíjese pues, Nicodemo, si podemos hacer un perfil de Nicodemo, forma parte de la alta sociedad judía del tiempo de Yeshua. Él era fariseo, pero creyente en la Tanaj. Seguramente era rico para su época. O sea, no era, por eso es que se dice de alta sociedad judía, o sea, no era un pobre, a eso queremos decir. Ahora, ¿qué significa que Nicodemo era principal o primordial de los judíos? Eso es bien interesante. Él era un magistrado en realidad o un líder de los judíos, haciendo referencia al Sanedrín, ¿sí? Entonces Nicodemo, vamos a ponerlo acá, Nicodemo. O sea, sí existió, según esto, sí existe, los eruditos están de acuerdo que Nicodemo existe, pero este era un magistrado, vamos a ponerlo así, magistrado o líder, ¿sí? Magistrado o líder del Sanedrín. Vamos a poner aquí Sanedrín. Para que él estuviera como fariseo, él estuviera, digamos, dentro del Sanedrín, es porque tenía influencia política y económica. Ahora, fíjese, es evidente que muchos escritos sobre Yeshua vinieron de los fariseos. Lo más probable es que fariseos de su tiempo siguieran la escuela de Yeshua, que al parecer era nueva para ellos, pudiendo provenir del grupo esenio, quienes estaban conformados del verdadero sacerdocio. Ahora, pongan atención a esto. Los, digamos, seguidores de Yeshua, más adelante vamos a hablar de Nicodemo en más detalle, es histórico que habían seguidores, esto es lo importante, seguidores en el tiempo de él, fariseos, fíjese pues, seguidores fariseos de la escuela de Yeshua. Vamos a poner aquí, escuela. Cuando hablamos de escuela es porque lo reconocían como rabí, escuela de Yeshua, ¿sí? Entonces ya usted vaya pensando que cuando usted lee sobre los fariseos y Yeshua, no es que fueran como lo pinta el capítulo 23 de Mateo, que algunas cosas son históricas, otras no pertenecen al tiempo de Yeshua, pertenecen a otro tiempo posterior. Esto ya lo he explicado, pero es histórico, que habían seguidores fariseos de Yeshua, se sentían cómodos con lo que Yeshua enseñaba, ¿sí? De tal cuenta de que no nos extrañemos que muchos pensamientos que nosotros hemos escuchado, como sobre todo de Pablo, vengan de la escuela farisea, ¿sí? ¿Se recuerda de Shammai y Gilel? Pues bueno, ahí después vamos a hablar un poquito de por qué ellos, la escuela de Shammai y la Gilel estaban, digamos, no eran tan divorciados, pues no, estaban en desacuerdo en un punto específico. Digamos, cuando nosotros vemos y revisamos Juan 3:9, ahorita lo vamos a leer, donde Nicodemo hace la pregunta, ¿cómo puede ser esta una enseñanza, verdad, espiritual? Digamos, esta enseñanza de nacer como Ruach. Hace la pregunta y confirma la teoría
la respuesta de Yeshua. En Juan 3:10, siendo esta un indicador que esta enseñanza podría haber estado a disposición de la clase sacerdotal y los grupos afines. Ahorita lo vamos a leer. Y le dice, respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro en Israel y no sabes esto? Es decir, no sabes el tópico que están tocando. Nicodemo se acerca a las enseñanzas místicas esenias. Digamos, Nicodemo, al ser fariseo, debería haber sabido esas enseñanzas, pero no las sabía. Y estaban, ya lo va a ver usted, la teoría es que estaban a disposición del pueblo. De tal cuenta que la escuela de Yeshua, esenia, por cierto, no era conocida por el fariseísmo de su época. Fíjese lo que le estoy diciendo. Puesto que este principal o líder fariseo no la conocía. Entonces, imagínense usted los otros fariseos, si el principal y líder, digamos, de ese grupo no lo conocía, eso significa que muchos fariseos no la conocían. Y entonces, si no la conocían estos fariseos, la enseñanza venía de otro lado. No era de origen fariseo. Esta del Espíritu. Mire pues, Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Ya lo pusimos acá. Veamos el 3:9. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Y respondió Jesús y le dijo, tú eres maestro de Israel y no sabes esto. Y le está hablando de una enseñanza mística esenia, Yeshua a Nicodemo. Ahora, póngase a pensar un momento, digamos, de qué tan antiguo puede ser esto, ¿sí? En las versiones de Juan, porque están hablando de una tradición esenia que pudo haber tenido cientos de años, digamos, porque de ellos, cuando se habla de Ruach, ellos ya traen, los esenios ya traen una escuela sobre Ruach HaKodesh, o de ellos proviene más bien las enseñanzas de Ruach HaKodesh, Ruach HaElohim, de tal cuenta de que son antiguas, o sea, no son digamos, algo que Yeshua se inventó. La iglesia siempre ha querido separar, yo se lo he dicho, y no vamos a hacer énfasis en eso. La iglesia ha querido separar a Yeshua del judaísmo. Entonces, por eso es que cada vez se quieren separar más y más y más. Entonces, las interpretaciones, usted ya lo sabe, son cada vez más alejadas del judaísmo. Pero no, Yeshua tenía una escuela. No creo que Yeshua no fuera experto en las cosas de la Torá, sino al contrario. El perfil que yo ya veo de Yeshua, él era un experto en la Torá, y sabía varias corrientes, entre ellas la de los esenios y, por supuesto, fariseos y saduceos, ¿verdad? Pero le voy a agregar dos más, y aquí es donde, durante el desarrollo del espigando de Juan, vamos a aprender varias cosas. Y, digamos, él conocía un misticismo relacionado a lo que después se conoció como los gnósticos. Los gnósticos no inventaron eso, ellos tenían ciertas fuentes que pudieran haber llegado hasta el mismo Yeshua, ¿sí? Y quien dio la interpretación de ese concepto místico, de donde después se desarrolla el tema gnóstico, es María, llamada de Magdala. Ella pudo haber sido la que crea el concepto místico de ciertas enseñanzas de Yeshua, y ahí se desarrolló. Y adicionalmente, había, no en Yeshua, pero hay una interpretación helenística de Yeshua, que yo pues le he estado compartiendo de dónde viene el tema del helenismo, que está mezclado todos estos grupos y esas ideas. Hay ideas que son originales de Yeshua, otras son interpretaciones desde ciertas escuelas de pensamiento. Bueno,
Entonces, si se da cuenta lo que acabamos de leer, básicamente habían ciertas enseñanzas que pues eran casi que públicas, pero públicas ¿para quién? Recuérdense que él, al ser Nicodemo, al ser alguien no pobre, quizás no tenía relación con gente pobre, y esas enseñanzas esenias, sobre todo a la orilla del Jordán, donde ellos vivían en grandes cantidades, no esenios políticos, digamos, con roce político, como puede haber sido alguna comunidad esenia de Jerusalén, sino más bien fuera de Jerusalén, no conocía Nicodemo esta enseñanza. ¿Ok? Entonces, por ahí anda el perfil de él, y efectivamente, según los eruditos, Nicodemo existió. Ahora bien, fíjese que el versículo 2 nos deja claro cómo Nicodemo también, en palabras del escritor del Evangelio, reconoce a Yeshua. Fíjese que el versículo 2 dice, ponga atención a esto, el versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, mire cómo le habla Nicodemo, cómo se refiere a él. Rabí. Rabí es un maestro de la Tanaj en Israel. O sea, en la escuela, digamos, el conocimiento de como rabino no está, pero rabí sí. Entonces era una escuela, rabí. Él tenía su escuela, rabí. Hay ciertas corrientes que hablan que Yeshua pertenecía a ciertas escuelas, pero yo particularmente creo que sí pertenecía a ciertas escuelas, las conocía, pero él tenía y formó su propia escuela. Rabí. Y Nicodemo lo reconoce como venido de Dios. Ahora, podemos proponer la teoría que históricamente Yeshua era un Mesías para Israel solamente. Fíjese lo que le estoy diciendo. Históricamente, ¿es posible que Yeshua pensara solamente en Israel o para el universo? Y si fuera para el universo, entonces, ¿qué tipo de Mesías es? Entonces, este rabí, ¿sí? Este rabí puede tener una escuela específica para Israel, fíjese pues, para Israel, y otra para el universo. ¿Por qué hablamos del universo? Porque Pablo, ya más adelante, que por cierto, Pablo, del grupo fariseo, Saulo del grupo fariseo, pero con enseñanzas y conocimiento también de los esenios y mucha influencia celota, Pablo hace una interpretación de Yeshua en este ámbito. ¿Sí? Le voy a poner un ejemplo. Cuando habla de Yeshua como Adam, en 1 Corintios 15, él está hablando de Yeshua, pero no con un sentido nacionalista de Israel, sino él está haciendo una interpretación de un Mesías que afecta al universo, no un Mesías para Israel, precisamente. Pero históricamente, esta teoría es muy válida, donde Yeshua era un rabí que se presentaba para Mesías, para Israel. Y ahorita no quiero ahondar más, solo ahí lo quiero dejar porque vamos, como es un espigando, vamos a seguir cortando espiguitas. Entonces, ¿qué tipo de Mesías es? Entonces, ya aquí ya tenemos la teoría de los dos Mesías. Fíjese bien, Israel y universo. Entonces, tiene aquí la teoría de los dos Mesías. Teoría que no es nueva, ¿verdad? La teoría de los dos Mesías es una teoría elaborada por los esenios, ¿sí? Entonces, usted tiene que saber de dónde viene la teoría de los dos Mesías. El Mesías rey y el Mesías sacerdote. Ahora, debemos indagar acerca de la escuela de la enseñanza de Yeshua. Entonces, acá, Yeshua, aquí lo pongo como pregunta en la serie que estoy elaborando sobre el judaísmo de Yeshua.
yo ya hablo claramente de las corrientes. Aquí lo vamos a plantear como una pregunta. Entonces, maestro, rabí, pero es esenio, signo de interrogación. Tenemos fariseo, signo de interrogación. Tenemos celote, ¿sí? Tenemos gnóstico. Y por último tenemos, ¿quién me falta? ¿Qué otra teoría me falta aquí? Helenista. Solo por hacer una conciencia. Imagínense usted al Yeshua original, histórico, enseñando desde la escuela helenista. Me cuesta a mí ver a Yeshua como helenista. Realmente, digamos, este Yeshua rabí para Israel me parece históricamente más cercano a un Yeshua que pudo haber hablado desde una influencia helenística. Yo realmente no, lo que sí creo es que hubo interpretaciones helenísticas, eso es evidente, este mismo evangelio tiene influencia helenística sobre las enseñanzas de Yeshua. Ok, pero lo que sí tenemos que estar claros es que Nicodemo lo reconoció como rabí. Bueno, ahora, dice que Nicodemo llegó a buscar a Yeshua de noche. Y esto puede ser histórico, ¿sí? Sí y solo si Nicodemo, siendo un líder del Sanedrín, creía que Yeshua era un tipo de Mesías. De lo contrario, esto que estamos hablando acá, de lo contrario Nicodemo no lo hubiera buscado, ¿verdad? Nicodemo, al ser fariseo y no conocer puntos o enseñanzas esenias, nos da una buena luz de cómo, digamos, que nos afirma realmente que él era una persona de, digamos, de un rango importante y de clase alta. Y clase alta es un adjetivo. Ok, luego encontramos la expresión en verdad te digo. Entonces ahora preguntemos de dónde era original esta expresión. De cualquiera, de grupos fariseos o de grupos esenios, esa expresión de en verdad te digo. Y esta expresión pertenece a una escuela en específico, la de en verdad te digo, en verdad te digo. Esa expresión tenemos que encontrar a qué escuela pertenecía, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros encontráramos esta, en verdad te digo, esta expresión en palabras de Pablo, bien podríamos relacionarnos a una escuela farisea, en verdad te digo, pero no recuerdo yo que esta expresión Pablo la utilice. Era común utilizarla, o sea, es posible que no sea farisea. Vamos a dejarlo simplemente descrito. ¿Qué más? Tienes que nacer de arriba, del malhut, digamos, para percibir el reino de Dios. Traducido es malhut ha-Elohim. Entonces, en primer lugar, el concepto malhut ha-Elohim es un concepto que es históricamente verídico, que Yeshua habló, ¿sí? De hecho, todo lo que está alrededor de lo que él habla del malhut ha-Elohim se acerca a el Jesús histórico. Entonces, aquí el concepto malhut ha-Elohim, Elohim pertenece a la historicidad de Yeshua. O sea, efectivamente, él habló eso. ¿Sí? Y, ¿qué más puedo decirle? Tenemos a alguien más que acompaña este concepto. Resulta que Yohanan el Inmersor también históricamente hablaba del Malhut ha-Elohim. Aquí tiene usted a Yohanan el Inmersor. Yohanan el Inmersor, conocido como Juan el Bautista, el Inmersor. Fíjese, pues, Inmersor, ¿sí? Entonces, histórico, Yohanan hablaba, este concepto viene de, digamos, un grupo. Lo que pasa es que el Malhut ha-Elohim tenía dos vertientes.
y tenía la vertiente nacionalista, que yo le estoy poniendo acá, y tenía la vertiente universalista. ¿Ok? Entonces, de eso se trata, ir entendiendo a Jesús histórico, y que usted sepa explorar en las diferentes capas, pueda verlo con los lentes históricos y le sea fácil identificar que sí, que no, es de la fe. Ok, continuemos. Pero este detalle es importante, porque Yohanan el Inmerso y Yeshua tenían una relación cercana porque los unía el concepto del Malhut. ¿Ok? Ya vamos a ver más textos sobre eso. Ahora, históricamente, fíjese que estamos hablando acá, pero tenemos que anotar que Yeshua históricamente era un rabí, nabí y mashiach. Fíjese, mire bien los conceptos. Si quiere, vamos a ponerlo. Lo vamos a poner aquí como continuación. Si usted gusta, nos vamos organizando con el espacio. Vamos a ir corriendo esto para que usted porque creo que usted ahí no lo ve. Entonces, esto es bien importante. Siempre como histórico, entonces, esta es una matriz que yo le llamo tridimensional. Él era conocido históricamente como rabí, nabí y mashiach. Mashiach, ¿sí? Entonces, maestro, profeta, ¿sí? Y Mesías. Lo que le quiero decir es que esto pertenece a la historia. Efectivamente, usted iba a encontrar a Yeshua enseñando, ¿dónde? Usted lo sabe, históricamente él enseñaba en sinagogas. Él enseñaba en sinagogas. ¿Dónde más enseñaba? Enseñaba en el templo. Usted lo ve enseñando en el templo. ¿Sí? Enseñaba también en la calle, en el campo, vamos a poner, en el campo. O sea, él era un maestro, era un nabí, un rabí. Históricamente usted lo iba a encontrar. Usted iba y usted pudo haber ido a una sinagoga en Shabbat, usted iba a encontrar a Yeshua enseñando. Y usted iba al templo, en algunas oportunidades lo iba a encontrar enseñando alrededor del templo, en el templo. Y si usted andaba caminando y veía algún tumulto de gente, ahí estaba él enseñando. Históricamente él era un rabí. Profeta. Bueno, él habla como profeta. O sea, él efectivamente habla como profeta en muchas oportunidades, como profeta. Aquí solo le voy a decir algo. Los eruditos no se ponen de acuerdo en ciertas cosas que él habló como profeta para cosas que se pudieron haber escrito después de que sucedieron y se las atribuyeron a Yeshua hablando como profeta. Entonces hay un listado de palabras de Yeshua que tenemos que examinar si son dichos antes o después de que sucedieron. ¿Ok? Pero efectivamente él era profeta. Y como Mesías. ¿Sí? ¿Qué es la afirmación histórica que estamos diciendo? Que él efectivamente era un Mesías místico. Es decir, cuando usted pone a estudiar a Yeshua, usted va a encontrar que hay cosas de él que no son precisamente naturales. Entonces, él ya se relaciona, por eso es que la gente comenzaba a relacionarse con el Mesías político, y entonces él, al hacer lo que hacía y hablar como hablaba en su escuela, él era un Mesías místico, ¿sí? Místico, del cual la iglesia, este es el concepto, digamos, bueno, la iglesia la verdad que ninguno de esos conceptos considera, no enseña a Yeshua así, más bien enseña a un Jesús cristiano, ¿sí? Pero en realidad Yeshua, él era un Mesías místico. Sus enseñanzas y sus cosas, las obras que él hacía, eran sobrenaturales. Históricamente, estamos con los lentes históricos. Imagínese usted,
qué impresionante poder tener un encuentro con Él, ¿verdad? Ahora, hay una palabra acá en Juan 3 que dice nacer siendo viejo, ¿sí? Nacer siendo viejo. Y eso es una creencia judía esenia, ¿sí? Nacer siendo viejo. ¿Por qué cómo es eso de nacer siendo viejo? ¿O cómo es posible? Porque eso cabe dentro de la mística judía. Nacer siendo viejo. Es decir, nacer de nuevo. Nacer siendo viejo. Esto viene de una escuela, históricamente tiene que venir de una escuela esenia. Porque precisamente este concepto, un líder fariseo no lo conocía, ¿correcto? Entonces, en la otra serie vamos a indagar más si venía de aquí o ellos la aprendieron de alguien más, los esenios. ¿Sí? ¿Ok? Bueno, continuemos. Para este concepto que le quiero transmitir acá, quiero leer el texto de Juan 3. Fíjese, dice, ya habíamos leído que sabemos que vienes de Dios, porque si nadie puede hacer las cosas que tú haces, aquí está, místico, si Dios no está con él. Ahora le dijo, de cierto te digo. Ya evaluamos la expresión de cierto te digo, una expresión que tiene, digamos, es una forma, es un judaísmo, es esta forma de hablar, que el que no naciere de nuevo no puede ver el Malhut. Aquí está, el Malhut, ya lo explicamos. Es histórico. Ahora Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Nacer siendo viejo. Es decir, él no sabe el concepto. Puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer, ¿sí? Respondió Jesús, de cierto te digo, judaísmo, una expresión de una escuela, el judaísmo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y luego le dice, lo que es de la carne es, y lo que es del Espíritu, Espíritu es. Y le dijo, no te maravilles de que te diga, os es necesario nacer de nuevo. Esta es una enseñanza mística. Pero históricamente usted lo puede encasillar ahí. Es decir, efectivamente, él como Mashiach místico le enseña a Nicodemo qué significa esto. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Ahora, digamos, la explicación viene de un concepto que la iglesia nos ha querido vender como un concepto cristiano. Y el concepto original se llama Tevilá. Fíjese, pues, Tevilá, Mikve o Mikva Maim. ¿Sí? Este concepto no se refiere, digamos, y me van a disculpar, pero para eso es que estudiamos las escrituras. No se refiere a agarrar un vaso de agua y echárselo a una persona encima de la cabeza, ni tampoco agarrar a un fulano y sumergirlo en un hoyo con agua. No es precisamente eso. Entre paréntesis, en la serie que yo he compartido, que se llama la serie Maim, estoy enseñando sobre lo que es Tevilá y Maim. ¿Sí? Esta es una práctica judía muy antigua, que es en realidad lo que Yeshua le está trasladando a Nicodemo. Entre otras cosas, digamos, dentro del Jesús histórico tenemos que poner Tevilá y Bemaim porque efectivamente eso hacían. Digamos, este Yohanan el inmersor entendía que el Tevilá y Bemaim era una señal del Malhut, ¿sí? Entonces, al interpretar Yohanan y Yeshua en la misma escuela, que era una señal, entonces esto se convirtió en una práctica de todos aquellos que iban a Tevilá
Mikvemaim, todos aquellos que iban a, ahora usted lo va a entender muy bien, ¿sí? Usted que me sigue, una práctica que los iba a introducir en el Malhut. Malhut. Vamos a ver. Permítame, vamos a poner esto. Una práctica los iba a introducir en el Malhut. Si quiere, vamos a volver a leerlo para digamos, explicarlo mejor. Fíjese, dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de ruaj no puede entrar en el Malhut, en el reino de Dios. Y arriba le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Entonces, miren, el Malhut es históricamente, ya se lo he puesto acá, el mensaje de Yeshua y de Yohanan. Y aquí están asociando, en palabras de Yeshua, que si no hay un tevilá, digamos, tevilá mikvemaim, no se puede percibir, entrar y ver el Malhut HaElohim. ¿Ok? O sea que el Malhut es, como yo lo he enseñado ya en otra serie, el Malhut es interior, y es que esto es interesantísimo, el Malhut es interior, pero también exterior. Y muchas veces Yeshua dijo, si ustedes están viendo esto es porque el Malhut ha llegado a ustedes. ¿Qué esto? A unas obras sobrenaturales que él hacía. Milagros, sanidades, como se traduce normalmente en las escrituras. Muy bien. Entonces, digamos, de estos textos, esto es lo que yo le puedo transmitir. Habla de Maim y Ruach. Más adelante la iglesia desarrolló, pero hay algo importante sobre la escuela de este rabí, Yeshua, que esto es relevante para todo lo que vamos a enseñar en otras series. Póngale atención y yo les sugiero, póngase a leer sobre esto. Él enseñaba de una escuela dual. ¿Sí? Maim, que es agua, y ruach, ¿sí? Que es espíritu. Yo no lo estoy inventando. Esto usted lo encuentra en Juan capítulo 3 y versículo, a ver, Juan, el que no naciere de agua y espíritu. Juan 3.5, ahí lo puede encontrar usted, Juan 3.5. ¿Ok? Bueno, esto parece ser una muy bonita introducción para hablar de la historicidad de ciertas cosas relacionadas a Yeshua, Nicodemo, Yohanan, el Malhut, y cómo él pudo haber sido identificado desde diversos grupos históricamente, Rabí, Nabí y Mashiach. Y este es un concepto nuclear, digamos, el que usted no tiene que perder nunca, del Malhut. Fíjese pues, del Malhut es un concepto nuclear que le va a servir de guía para entender el mensaje de Yeshua. Y a se le unió, si este es el 1, ¿sí? Este puede ser muy bien el 1.1. O sea, así de históricos son. Este es el principal, Malhut, ¿sí? Y el 1.1. Y aquí por acá le puse el concepto que es el 0, digamos, para ir en orden. Vamos a ver si lo encontramos por acá. No lo puse, o sí lo puse. Aquí está. Este es el concepto. Este es el 0. Este es el concepto nuclear de él relacionado con Yeshua, el más primigenio, templo. Luego está el Malhut 1 y que se le une, del Tevilá, para poder percibir, entrar o ver el Malhut. Bueno, entonces tenemos aquí histórico.
Vámonos, por espacio, se lo voy a dejar acá, no borrarlo ahora de inmediato, vamos a poner aquí el 2, que es la fe. No sé cómo voy de tiempo, pero quiero ver. Me he pasado la mayor parte del tiempo enseñándoles sobre esto, pero bueno, vamos a dar unos toques sobre desde la fe cómo se puede ver esto. Fíjese que Juan 3:2, Nicodemo reconoce en Yeshua el poder de Elohim. Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está contigo. Entonces, cuando ya se habla de las cosas que tú haces, no tenemos evidencia histórica, digamos, cuando dice que un ciego recuperó la vista o que un cojo pudo andar. O sea, esas cosas que tú haces, que dice Nicodemo, solo pueden ser descritas desde la óptica de la fe. Entonces, tenemos las cosas que tú haces, ¿sí? No puedes hacerlas si no estuviera Elohim contigo. Entonces, él, desde la fe que vemos, un Yeshua con poder de Elohim. Poder de Elohim. Entonces, desde la fe, esto que está escrito ahí, es Juan 3:2. Juan 3:2 es por la fe que vemos que Yeshua tenía poder. Poder, aquí es poder. Poder de Elohim. ¿Ok? Ese es un punto. El otro. Es que un verdadero maestro era reconocido por los señales. Ya dijimos que históricamente él era un maestro, pero en la cultura judía también se dice que un verdadero maestro es reconocido por las señales. ¿Sí? Las señales que él hacía o las señales que él explicaba. Yo ya he hablado un poquito de Otot, eso lo vamos a ver en el otro apartado con los otros lentes del Yeshua místico, el tema de las señales. Bueno, fíjese, Nicodemo cree, fíjese qué interesante. Nicodemo cree, por lo tanto, que Yeshua viene de Elohim y está en el contexto de Juan 1:1. Entonces, Nicodemo cree, eso es parte y cae en el ámbito de el Jesús de la fe o Yeshua verlo con fe. Nicodemo cree, fíjese pues, él cree, ¿sí?, por las señales que él hace, que él viene de Elohim. Lo relaciona. Yo ya le expliqué por qué uso Elohim y no otro nombre del hebreo, ¿verdad? Yo creo que este es el más correcto. Ya otro día, bueno, yo ya he estado explicando Juan 1:1 en el Espigando, ¿sí? Y vamos a grabar Juan 1:1 otra vez, el Espigando 2. Pero si usted busca esas grabaciones, usted va a encontrar la relación entre ese pensamiento con Elohim. Es bien importante esa conexión. Entonces, significa que también es Elohim. Esto es bien importante. Elohim está con él, según Nicodemo lo percibe, por tanto lo cree. Entonces, Nicodemo cree que viene de Elohim. Pero si se remonta hasta Juan 1:1, el que está escribiendo, digamos, el enfoque del Evangelio, está diciendo que Yeshua, fíjese que esto es bien interesante, Yeshua es Elohim. Esto es bien importante. Lo que pasa, otra vez, es que no hemos entendido quién es Elohim. Porque si, digamos, se ve desde la cortina o desde la óptica griega helenista, entonces no hay distinción, Dios es Dios, ¿no? Y aparte de que los griegos, romanos, persas tenían una serie de dioses con D minúscula. Entonces no había ningún problema para referirse con la palabra Dios, Teu, para señalar a diferentes categorías de Dios. Sin embargo, nosotros tenemos que aprender a distinguir, tenemos que aprender a enseñar y tenemos que aprender a percibir quién es Elohim. ¿Quién es Elohim?
¿sí? Bereshit, capítulo 1. ¿Sí? Yo ya he enseñado sobre Elohim, ¿ok? No nos vamos a centrar ahorita aquí, pero Nicodemo, él piensa que es también, digamos, con su fe, él está viendo que, o sea, es imposible que un hombre natural lo pueda hacer, digamos, esos milagros, esas señales. Y por eso es que Yeshua cae en esta categoría, Mashiach místico, aquí, porque ya la narrativa de Nicodemo nos está diciendo, espérese, no, es que no es cualquiera el que podía hacerlo. Y Nicodemo, según el evangelista, está viéndolo de esa forma. Ahora, Nicodemo cree, fíjese, que Yeshua es un tipo de Mesías para Israel, pero no logra definir claramente su fe. ¿A qué nos referimos? Fíjese que él, al pensar todo esto de Yeshua, obviamente lo está relacionando con un Mesías, pero el problema es qué tipo de Mesías. Para Nicodemo, ¿qué tipo de Mesías? Sí es un Mesías místico, pero ¿cuál? ¿Sí? ¿Cuál Mesías? Usted va a ver en la introducción, sobre todo del E1 de Juan, hay varios personajes que aparecen. Entre ellos está Elías. Entre ellos está Elías. ¿Sí? Y si no estoy mal, también Moisés. Regresemos rápidamente vamos a ver. En los diferentes testimonios, ¿eres tú Elías? En el 1:21. Luego, ¿eres tú el profeta? Es el profeta. Elías y el profeta. ¿Eres tú el Mesías? Claro, le están preguntando a Juan, pero la gente, históricamente, ya, lo que pasa es que nos saltamos no estamos comenzando por ahí, pero históricamente ellos tenían varias imágenes, ¿sí? Entre ellos está el Mesías, Elías, el profeta, hablado en Deuteronomio. Entonces, Nicodemo está tratando de clarificar si cree en él, es Mesías, pero ¿cuál? O sea, ¿qué tipo de, digamos, porque en el pueblo, digamos, en varios judaísmos, se creía que igual Elías era un Mesías. Le voy a explicar esto rápido, a ver si yo tengo tiempo. Mire, pues, la verdad es que en ese punto creo que todos los judaísmos están de acuerdo. Si usted hace una lista, yo ya hice la lista y lo he enseñado en otras series, y mire que estoy hablando de la fe y no debería explicar esto porque esto lo debería hablar en el tercer apartado, que es Yeshua místico. Y es que si usted toma de Adán, ¿sí? Y se va hasta Enoc, ¿sí? Y luego Noah, ¿sí? Aquí está en el número 7, en la línea, y aquí está en el número 10, ¿sí? Entonces, este que está aquí más este que de aquí abajo es un tipo de Mesías. Él también es un tipo de Mesías. Pero estos dos más este de aquí abajo es un tipo de Mesías. Y así se va. Este de aquí más estos tres es un tipo de Mesías. Y estos más este de acá es un tipo de Mesías. Y estos más este de aquí es un tipo de Mesías. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces, ¿quién es el Mesías? Entonces, ¿quién es el Mesías en el judaísmo? Por eso es que yo le digo a usted que cuando nosotros estudiamos desde el hebreo las ideas y sentido del idioma, como es realmente el hebreo y arameo, no es que esté señalando específicamente desde ese ángulo a una persona como Mesías. Estos que están aquí, en esta lista que le hice, que he hecho la lista y he explicado eso en otra serie,
se considera en el judaísmo Mesías. ¿Sí? Este más este. Entonces estos 10 que están aquí representan a Mashiach o Mesías. ¿Sí? Esto es bien interesante. Esto lo vamos a estudiar en el Yeshua místico. Tal vez no ahorita, pero yo ya hice una introducción de eso en otra serie. Pero, fíjese, entonces, ¿cómo es posible que estos 10 sean un personaje? Bueno, 10 en gematría es 1, ¿no? 1 nos acerca al Aleph, la letra 1. Y el 1 se acerca a lo que es el eterno, el Elyon, eterno el Elyon, ¿sí? Que se manifiesta con 10 poderes. Esto es bien fuerte. Con 10 poderes. Para acercarse a nosotros se manifiesta con 10 poderes. Pero esos 10 poderes están descansando también en Mashiach. Pero no solo en Mashiach. Aquí hay otro personaje. ¿Cuál cree que es? ¿Sí? Entonces, estos 10 poderes, Elohim, pues poderes. ¿Sí? Ya me adelanté yo. Entonces, en la mente de Nicodemo, al ser un judío que obviamente pudo haber desconocido la enseñanza de nacer de nuevo, pero en su fe, él sí tuvo que haber conocido esta enseñanza que en realidad yo la he visto en varios judaísmos y por supuesto también en el judaísmo de los fariseos. Cómo ellos conceptualizan al Mashiach, ¿ok? Entonces él cree, pero tiene que, digamos, definir exactamente digamos, qué tipo de Mashiach es. Ojo con esto, nacer desde arriba. Este es un concepto que yo ya lo he estado mencionando, y esto es de la fe, nacer desde arriba, es un concepto de la fe. Nacer desde arriba. ¿Sí? 6, nacer. Aquí lo pusimos como nacer de nuevo, por aquí, pero esto es nacer desde arriba. Juan 3:3, desde arriba. Fíjese pues, desde arriba. ¿Ok? Este es un concepto, Juan 3:3. Este es un concepto en la fe, es un concepto bien importante. Porque se ha creído que nacer desde arriba es un evento. Y la verdad es que no es un evento, porque dígame usted, no sé, tiene 10 años de ser creyente, ¿verdad? 10 años de ser creyente, estamos hablando de la fe, pero ¿cómo qué tanto ha prosperado su alma? ¿No? Este es un tema que no es un tema para debatir en público. Yo no voy a venir aquí a debatir si yo he prosperado o no en mi alma, o usted tampoco. Eso es un tema muy íntimo que tiene que ver con Elohim, que tiene que ver con su fe, con su intimidad. O sea, eso es profundo. El Malhut interior, ¿verdad? Entonces, nacer desde arriba es un proceso, no es un evento. Entonces, eso nos lleva a modificar ciertas cosas de la fe que hemos creído. Y es que en realidad hemos creído que nacer de nuevo, nacer desde arriba es un evento, no es un evento. Es un proceso que tiene mucho, deberíamos de nacer todos los días. Deberíamos de tener un claro cómo practicar el Tevilam y Bemaim, ¿sí? Para identificarnos con el Malhut, el interior, que habló Yeshua, ¿sí? Y nosotros meternos al proceso para nacer finalmente. ¿Se recuerda del concepto de Ben Elohim o Benei Elohim? Entonces, ese es el concepto desde la fe, ¿sí? Ben Elohim o Ben Ha Elohim.
Ben Ha Elohim, o si es en plural, Benei Ha Elohim. Ese es el concepto. Así es como nosotros deberíamos de tener claro esa parte. ¿Sí? Bueno, continuemos. Cuando nos metemos al proceso de nacer desde arriba, según la fe, entonces nos dan un poder para poder ver y percibir el Malhut. Eso viene de la fe. También aquí, esta es una entrada al Yeshua místico, pero esto tenemos que partir de aquí. Lo voy a poner aquí a la par. Voy a borrar el concepto de Mesías que le ponía aquí los judaísmos. La mayoría lo ven así. Yo no he visto una diferencia conceptual de cómo ven al Mesías o cómo ellos pueden ver al Mesías. Y acá, esta es una entrada, esta es una puerta de entrada al Mashiach místico. El tener el poder de ver el Malhut. Y yo le voy a poner aquí 7, aquí, le voy a poner 7. Tener el poder, fíjese, el poder de ver, percibir. Percibir, ver, percibir. ¿Sí? Hay una palabra que dice aquí, entrar. Entrar. ¿A dónde? Al Malhut. Entonces, por fe, podemos, con esta fe que estamos hablando acá, podemos ver, podemos percibir, podemos entrar al Malhut. Esto es sobrenatural, señores. Sobrenatural. Natural. ¿Sí? Por eso ahí entramos a la parte mística del mensaje de Yeshua. Si usted me pregunta, ¿en dónde veo yo el núcleo del Yeshua místico? Que no lo hemos tocado aquí. Yo lo veo acá. Vamos a ver si lo logro subrayar con este color. Aquí, mire. En estas escuelas, mire. Tiene una escuela esenia, totalmente mística, y una escuela gnóstica. Esta escuela esenia y esta escuela gnóstica son totalmente místicas. Usted no va a encontrar allí, digamos, y esas escuelas son capas de capas, o sea, no es solo una capa. A eso le decía, usted no va a encontrar ahí una sola capa de mensaje, usted va a encontrar capas de enseñanza. De ahí es donde yo realmente creo que viene el Yeshua místico, ¿sí? Muy poco del fariseísmo, pero esenios, y de donde después se desarrolla el mensaje gnóstico, viene el Yeshua místico. Entonces, sobrenatural, esto es bien importante. Entonces, usted me pregunta, mire, fíjese que pasa tal y tal cosa. Espere, si usted está metido por la fe en el proceso de nacer desde arriba, ¿de dónde? Shamaim, ¿ya? El concepto que yo le estaba hablando, Shamaim, nacer desde arriba, como un proceso. Entonces su vida tiene que ser sobrenatural. O por la fe, usted se mete a la sobrenatural. Por eso digo, esta es una puerta. ¿Qué más? Fíjese, ¿qué más podemos ver? ¿Qué es el Shamaim? Porque dice nacer desde arriba. Entonces el otro concepto que nos mete la fe es Shamaim. Shamaim. ¿Sí? Y este es el mundo de arriba. El mundo de arriba, vamos a traducir mundo como cielo. ¿Cómo así mundo y cielo? Es bien interesante. Porque por la fe creemos que nosotros, digamos, no nacimos acá. Y por eso dice nacer de nuevo. ¿Cómo naces de nuevo? Es que ya habías nacido. ¿Y de dónde vienes? Bueno, vienes de los Shamaim. Por la fe creemos eso. Creemos que nosotros venimos del mundo superior. ¿Sí? Por eso en el Yeshua místico nosotros vamos a estudiar algo que yo defino. Nosotros no somos
Nosotros no somos seres humanos, fíjese, seres humanos que aprenden a ser espirituales o que aprenden espiritualidad, ¿sí? Sino más bien nosotros somos seres espirituales, este es el Yeshua místico, espirituales que aprenden humanidad. Entonces, por la fe, nosotros entendemos que existe un mundo superior, por la fe, porque estamos metidos en la sobrenaturalidad del Malhut, y entonces percibimos nuestro origen. Eso es maravilloso. Pero eso es solo por la fe. ¿Sí? Solo por la fe. ¿Okay? ¿Qué más vemos acá? Que nacer de agua nos enseña que Tevilá Mikveh Maim es nacer de arriba y abajo, pero con implicaciones de arriba. ¿Qué es esto? Esto es una explicación corta de lo que es Tevilá Mikveh Maim. Por favor, vaya a ver, hay como 4 horas grabadas sobre Tevilá Mikveh Maim en la serie de Maim. Mire pues, practicar Tevilá Mikveh Maim con fe significa que nos estamos identificando con el nacer de arriba, ¿sí? Pero desde abajo. O sea que por la fe, si nosotros practicamos Tevilá como debe de ser, entonces lo que estamos haciendo es naciendo. Esta fe es impresionante porque nos mete en esa visión mística del mensaje de Yeshua, nacer de allá arriba o desde allá arriba. ¿Sí? Este es un mensaje estrictamente del judaísmo y que Yeshua enseña en Juan capítulo 3. Lo que estamos diciendo no es, digamos, usted debe saber que el agua donde debe practicar Tevilá Mikveh Maim es un agua que tiene que ser natural. No tiene que ser agua de un chorro o ahí estancada, tiene que ser agua natural, ¿sí? Y que normalmente está fluyendo, ¿sí? Que normalmente está fluyendo. Por eso ellos utilizaban mucho, utilizaban primero las aguas del río Jordán que fluían y no eran aguas estancadas. Y hay una medida de agua que es necesaria y suficiente para hacer Tevilá, para que todo el cuerpo de la persona esté sumergido. ¿Sí? Es parte de lo que nos enseña la práctica del Tevilá. Entonces, habían, digamos, alrededor del templo, usted sabe que habían mikvahs donde se hacía Tevilá, pero fluía el agua, no era agua estancada, era agua natural que fluía. Entonces, si nosotros practicamos Tevilá por fe, no una vez, sino en un proceso, ¿sí? Porque su alma se lo va a pedir en reversa, que aquí ya estamos en la parte interior. Esto no es un tema de dominio público, usted y su alma es usted y su alma, y su relación con esta fe que usted lo une a Elohim. Y por lo tanto, si usted cree que Yeshua es Mashiach, entonces en la manifestación del Altísimo en Elohim, entonces está yendo a identificarse desde aquí abajo, practicando, pero identificándose con el mundo de arriba, percibiéndolo, ¿sí? Encontrándole propósito a las cosas buenas y malas que le suceden. Para resumirlo. ¿Qué más? Dios mío, vamos a ver qué. Yo ya me pasé. Si quiere, vamos a resumir acá porque no quiero, digamos, esto es tan bonito, digamos, la enseñanza de Juan capítulo 3, como para hacerlo rápido. Así que
Bienvenidos al Espigando número 3 con este enfoque tridimensional de Yeshua, histórico, de la fe y místico. De este texto estamos comenzando en Juan capítulo 3, que a mí es uno de los textos que más me gustan del Evangelio de Juan. Juan capítulo 3 es fantástico. Así que, porque nos da mucho para explicar esto. Entonces, lo invito a que se pongan los lentes, histórico, fe y místico. Vamos a seguir aprendiendo sobre él y espero que sea realmente para darle luz. Si a usted le gusta, denle like, compártalo, tome, aquí hay bastante material. La ventaja es que queda grabado y usted lo puede ver cuando usted lo desee. Así que un abrazo, que su fe crezca y usted pueda entrar a los Shemaim que están ahí arriba y su alma sea prosperada. Un abrazo.